Como decíamos ayer, profesor Bustillo, yo no sé si es una costumbre colombiana o humana en general. Cuando muere alguna persona o alguien de la familia en pleno duelo, dice, nunca te olvidaremos. Nunca. Pero hay estudios, son unos estudios muy interesantes que muestran que al mes ya nadie va a la tumba. Y al año menos. Y a los 10 años muchísimo menos. Una cosa muy humana. Bueno, Sí. pues resulta que estamos precisamente ahora, el 15 de este mes de octubre, son los 100 años del asesinato de uno de los líderes más importantes del Partido Liberal Colombiano, el general Rafael Uribe Uribe. ¿Usted cree que alguien se acuerda de Uribe Uribe? Bueno, pero lo importante es que nosotros aquí en este programa sí nos acordamos, porque consideramos que es una figura cimera importantísima en la historia de Colombia, paladín y mártir, dice el monumento que está ahí en el Parque Nacional. En el Parque Nacional. ¿Quién era el general Rafael Uribe Uribe? Bueno, destacadísimo, antioqueño, destacado en muchas disciplinas, doctor, porque Uribe Uribe era un autodidacta, indiscutiblemente, que brilló mucho también en la cuestión de la milicia y mucho en los estudios de ciencia política y mucho como estadista y mucho también como diplomático. Uribe tiene muchas facetas, el general Rafael Uribe Uribe, sí. Sí, él hizo muchos intentos por aprender. Entre otras cosas, es algo bien curioso. En el libro El poder y la gramática lo registra Malcolm X. Hasta latín quiso aprender Uribe. Quiso aprender latín para entenderle a los conservadores, porque los conservadores eran netamente gramáticos. Netamente gramáticos. Pero bueno, ¿quién graduó a Uribe Uribe de general? Si él no tenía estudios de general. No era un militar de academia, indiscutiblemente, pero sí era un lector muy apasionado de los textos militares, comenzando por el de Alfred de Vigny, sobre la servidumbre y grandeza militar, que es una reflexión sobre la profesión militar, Alfredo de Vigny en Francia. Uribe era un lector apasionado de todo lo que tuviera que ver con el ejército, sí. De todas maneras, sí, él combatió. Primero fue uno de los generales muy importantes, dirigentes generales liberales de la Guerra de los 1000 días, junto a Benjamín Herrera. Benjamín Herrera, sí. y bueno, recuerde usted que la guerra la proclama ya en Santander Pablo Emilio Villar, el médico, Pablo Emilio Villar, y para los cachacos de acá de Bogotá era una carabelada eso, porque esa guerra no debió estallar nunca, decían esos patricios liberales de acá de Bogotá. Y no les faltaba razón, es la peor guerra en la historia de nuestra nacionalidad. Nunca ha habido una igual. Es la peor guerra que hemos tenido nosotros. Fue, bueno, hace poco se celebraron los 100 años también de la firma del Ni siquiera estaba aquí, recuerde que el general Rafael Reyes estaba en París. Rafael Reyes estaba en París. En 1825 él era caudillo de las grandes batallas que se dieron aquí, la Tribuna y el Enciso, aquí en Cundinamarca, sí señor. Enciso fue en Santander. Ah, en Santander, sí. La Tribuna aquí en Cundinamarca, sí. Enciso el en Páramo, Santander. Sí. Y Enciso en Santander. La batalla de la ametralladora. Tenían los creo que las tropas antilegitimistas, una ametralladora muy famosa, hasta nombre le tenían, hasta el otro día me acordaba del nombre de esa ametralladora. Pero eso de Enciso es también hasta curioso porque, sí, Rafael Reyes que hizo una movida rapidísima de tropas, que no se la pensaron, parecido a los movimientos de tropas que hizo Bolívar contra Barreiro. Barreiro cuando se quedó sorprendido, ¿de dónde salió? Lo mismo le pasó a las tropas liberales en Enciso. Un día que salían a la calle se cortaron los liberales en la calle y los otros no pensaban que estaban los demás ahí. Ahí vino la batalla de Enciso y se acaba el comienzo del final de la guerra del 95. Fueron los movimientos esos estratégicos de Reyes que le costaron a mucha gente que tenían que permanecer al lado de los soldados sobándole los pies con aceite, porque las caminatas de Reyes eran proverbiales. No, ¿cómo que qué? Ese era un bárbaro para caminar y es que le rendía. Sí. Pero bueno, estamos hablando de Uribe, y hay una cosa que me llama a mí la atención de Uribe. Primero que todo, perdió casi todas las batallas. Y la única que ganó fue la de Peralonso. Peralonso fue los conservadores fueron derrotados ahí. Y allí ascendió Uribe en Peralonso al sargento Saúl Zuleta, lo ascendió a capitán porque fue de los que pasó el puente con Uribe, que revólver en mano fue el primero que lo traspasó, sí señor. Y es curioso porque
ahí ocurrió lo que siempre se dice entre la gente que mató el tigre y se asustó con el cuero. No, ellos habían podido ganar la guerra de los 1000 días ahí y se quedaron alelados, quietos. Mientras tanto, Próspero Pinzón arregló sus tropas y después le dieron una derrota terrible en Paro Negro, donde está hoy en día el aeropuerto de Bucaramanga. Ahí fue la derrota. Pero hay una cosa que los historiadores... Y miles de calaveras ahí juntas. Sí. Hay una cosa que los historiadores tratan de ocultar. Fue la ida de Uribe a Venezuela a reclutar tropas con ayuda de Cipriano Castro. Es que en esa época Venezuela, Ecuador y Nicaragua, todos enviaron auxilios para derrotar el gobierno de Colombia. Y que se agarren de Venezuela, de Nicaragua y del Ecuador. Podrán los rojos en su guerrilla vencer al bando conservador. Decían los versitos de la época. Pero bueno, mire de nuestros abuelos. Sí. Esta coincidencia tan impresionante, Venezuela, Ecuador, Nicaragua. Una internacional liberal. Y acabamos de tener hace pocos años una alianza igual, Nicaragua, Ecuador y Venezuela contra Colombia. O contra un presidente, que era el que estaba en el mando en ese momento, hace muy poco. Sí, hubo tropas venezolanas al mando de Uribe y hubo tropas colombianas al mando del venezolano respectivo en su momento. Y Nicaragua envió ayuda a Benjamín Herrera en Panamá. Sí, señor. En Panamá. Entonces, eso sí se ha querido como tapar, como decir que no, pero realmente hubo venezolanos aquí. Como también hubo una invasión colombiana hacia Venezuela. Y hubo una invasión venezolana a La Guajira. A La Guajira. Sí, a La Guajira, muy famosa. Es decir, todos esos problemas que hemos tenido con ellos no surgieron antes, no surgieron en la época de Uribe. Ahora, ese señor tan importante, de ideas, y tenía ideas, y prohombre, prototipo del dirigente liberal, cayó asesinado. Exactamente frente al costado oriental del Capitolio Nacional, ahí frente a San Bartolomé. Recuerdo que el general Rafael Reyes lo tenía en gran aprecio y estima. Sí. A él y a Benjamín Herrera. Sí. Bueno, hoy conocemos, pues la historia nos cuentan Galarza y Carvajal, los que lo mataron, le dieron unos hachazos en la cabeza. No lo mataron inmediatamente, pero murió el otro día. No con un piolet, como decía usted, como pereció Trotsky allá en México, sino con hachas, ¿verdad? Hacha. Con hachas comunes y corrientes. Y los tipos fueron capturados y condenados a 20 años de prisión. Lo curioso es por qué mataron a Uribe. Se ha tejido una sospecha. Algo pasó con Uribe que me recuerda a mí, entre otras cosas, una cosa similar ocurrió con Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cómo es posible que 3 días antes de la muerte de Uribe ya se sabía en Venezuela que había habido un atentado contra Uribe? Parece que el atentado del Papa que cometió la KGB, porque parece que sí cometió la KGB ese atentado al pontífice, ya se sabía antes en Rusia que iban a atentar contra el Papa. Algo de eso pasó con Uribe. Entonces, Uribe 3 días antes se supo lo de la muerte de él cuando no lo había ocurrido. Después llegó una carta aquí y el 1 de noviembre, cuando se divulgó esa carta aquí, eso causó una conmoción espantosa. Se publicó en el periódico El Tiempo, que El Tiempo, entre otras cosas, era uno de los productos del canapé republicano. Sí, señor. Y El Tiempo atacó mucho, o los republicanos atacaron mucho a Uribe. Pero decía yo que esa coincidencia que ocurrió también con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cómo así que la víspera se supo ya en Maracaibo, una emisora estaba diciendo que había sido asesinado Jorge Eliezer Gaitán? Merece una investigación exhaustiva, doctor. Uy, eso es para los historiadores meterse en los archivos y mirar. En camisa de 11 varas. Más de 11 varas tiene esa camisa. Sí. De todas maneras, que quede que ahí en el Capitolio, por el lado oriental, está la plaquita donde dice aquí cayó. Ahí está la placa. Nadie la ve, pasa por el lado. Y ese monumento que hay en el Parque Nacional, nadie sabe por qué es eso. ¿Por qué en el Parque Olaya Herrera, que es el Parque Nacional, está la estatua de Uribe? Pero nadie se ha puesto a entender quién era Uribe. Y por eso, ahora que comienza el centenario de su asesinato, vale la pena hacer ese recuento que estamos haciendo. Vale la pena destacar también la actitud de Uribe
y sus buenos oficios allá en el sur del continente, doctor, en problemas internacionales que tenía Colombia en ese momento. Perfecto. Y la misión que se impuso Uribe con sus mismos hijos, que fueron tenientes, si no estoy mal, del ejército chileno. Ah, bueno. Entonces, eso es lo que abre este mes de octubre, esa conmemoración. Veremos a ver qué nos depara el próximo programa. Okay. Cuando nos volvemos a encontrar aquí. Ojalá que con Hong Kong, doctor. Uy, uy, uy.